Buenos días. Hay un pasaje, no lo busque, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero ahorita que cantábamos el último canto, me llamó la atención, dice, pero no me avergüenzo de ello, yo sé en quién he creído. Segunda de Timoteo 1:15. Dice, yo sé en quién he creído. Y ahorita que cantábamos, milagroso, abres camino, yo creo que Dios es tan bueno con nosotros. Y el pasaje dice, yo sé en quién he creído y que es poderoso, dice, para guardar hasta el final lo que le he confiado. Y yo creo que, hermanos, siéntanse felices porque tienen una iglesia muy bonita, muy, muy bonita. Gracias a Dios porque la iglesia bíblica Sinaí ha ido creciendo y ha sido para bendición de nosotros. Entonces eso nos da felicidad. Ya les extrañaba yo, no piensen que andaba yo en el mundo. Hemos estado yendo con mi esposa a predicar a otras iglesias, visitando. Claudio, porque no quieren que hable de eso, entonces mejor ya sigo con la predicación. Bueno, ha sido un buen tiempo, gracias a Dios, hemos estado en unas iglesias ahí predicando. Fuimos a San Martín con la iglesia del pastor Moisés Hernández, se escucha raro, pero pues ya es pastor. Estuvimos también en otra iglesia que no tiene pastor, hace 2 semanas. Ahora estamos aquí la semana que viene, primeramente Dios, el primer domingo de abril, salgo a otra iglesia, me invitaron a predicar en otro lugar. Entonces, el Señor es el que me llega, pues yo no lo he buscado, así que a lo mejor ya no me vean tanto la cara por acá, pero voy a viajar quizás a Houston, voy a ir a Francia. No, hermano, no. Bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque es un tema peculiar el que estamos estudiando y se llama la membresía de la iglesia. ¿Quién de aquí quiere ser miembro de Sinaí? Hasta ahorita, yo les puedo decir a ojos cerrados, no hay ningún miembro en la iglesia, porque no existe la membresía aún. Hasta que exista la membresía, vamos a saber quién es miembro o no. La membresía tiene una parte que es el compromiso que tú tomas como creyente al ser miembro. ¿Cuál crees que son? Servir y dar. Orar. Esos son los compromisos que tomas tú como miembro. Servir, dar y orar. Pero el compromiso que toma la iglesia contigo, ¿cuál es? El de guiarte, que es el pastorado. El de estar ahí asesorándote en lo que te haga falta, pero es algo recíproco, ¿no? Entonces, la membresía como tal ya vieron con el pastor, ya vieron con Ciro, tanto lo que era el mandato como la importancia. Y a mí me tocan hoy, hablando de la membresía, 2 cosas. Número 1, el objetivo de la membresía. Y número 2, el desafío de la membresía. ¿Cuál es el objetivo de la membresía? Que cada uno de los miembros ayude a toda la iglesia a crecer en madurez en Cristo. ¿Y cuál es el desafío de la iglesia? Que como miembro, dice, de la iglesia seamos personas que están llamados a superar las divisiones y buscar la unidad en la iglesia. ¿Sí salen las diapositivas? ¿Sí lo logran ver? ¿Sí? Ese es el objetivo de la membresía. Entonces, déjame orar y deja pedir que Dios nos dé sabiduría para entender todo esto y estar preparados para tomar una decisión, ¿ok? Amado Dios, te doy muchísimas gracias porque ser miembros de un cuerpo es lo que tu palabra dice ahí en 1 Corintios. Y Padre, nos estamos preparando como iglesia ante este desafío, Señor, y queremos ver el objetivo de por qué ser miembros de una iglesia, Señor. Gracias te doy, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando dice el objetivo de la membresía y que dice que cada uno de los miembros ayude a toda la iglesia a crecer en madurez en Cristo, vamos a hablar de un tema muy importante. El objetivo de la membresía. Vayan a Efesios capítulo 4.
Este término, me imagino que se los ha de haber dicho el pastor, es muy usado dentro de la iglesia bautista, el término de la membresía. Efesios capítulo 4. ¿Alguien lo tiene? Ya lo tenemos ahí. Versículo 11. No lo vamos a leer todavía. Si ven en la diapositiva que sigue, van a aparecer algunas cosas. Por ejemplo, lo primero, en el versículo 1 hasta el versículo 6, Pablo está exhortando a vivir en unidad. Pablo está exhortando a vivir en unidad. Nada más vamos a mencionar el versículo 4. Somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces Pablo exhorta a vivir en unidad dentro de la iglesia. Yo te hago la pregunta, ¿tendremos unidad en la iglesia? Sí, la unidad habitacional de San Pedro y la unidad habitacional de Villafrontera, ¿no? ¿Tendremos unidad en la iglesia? Aquí es que yo soy bien chismoso y aquí yo sé que hay divisiones, que tal hermana no se lleva con otra hermana, que tal hermano no puede ver a otro hermano. Eso pasa en la iglesia y no somos la única, la hay. Y Pablo usa esta carta animando ¿a qué? A la unidad. ¿Ok? Versículo 7 al versículo 10, Pablo habla de la conquista que Cristo tuvo al morir y la capacitación que Cristo impuso ¿en quién? En el cristiano. ¿Cuál es la capacitación? Vayan al versículo 7, solo estoy mencionando, ¿eh? Todo está apareciendo arriba, me imagino, ¿sí? Ahí aparece en el versículo 8, dice, 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio ¿qué? Dones a los hombres. Pone la conquista que Cristo tuvo sobre el pecado, pero también dice, Él te dejó una capacidad. ¿Y cómo se llama? Don. ¿Qué significa don? Es una capacidad sobrenatural dada por Dios para servir ¿a quién? A la iglesia. Solamente hay ciertas listas de dones en la iglesia, son 3. Así que te voy a contar, un día estábamos en el club, yo estaba trabajando en el club de jóvenes hace como 10 años, y estábamos hablando de los dones. Y un joven se levanta y dice, pues yo sé que tengo el don de presidir. Y dije, caray, ¿sabe? Porque hay un don que se llama de presidir. Y le digo, ¿por qué? Porque presido bien los cultos. Y yo me quedé, ¿cómo? Sí, dirijo bien la alabanza. Eso no es un don. Eso es un talento. Pero no sabemos cuáles son los dones. Y si no sé cuáles son los dones, mucho menos sé qué don tengo. Pero todos los que estamos aquí tenemos un don. Así que si habemos 100 personas, en este lugar hay 100 dones. Sí, a ti que te estoy hablando ahí, tienes un don. Tienes una capacidad sobrenatural que Dios te ha dado. Tú que te estás preguntando ahí, yo tengo uno, sí, tú tienes uno. Créetela, tienes uno. ¿Sabes cuál es el problema? Que no lo conoces. Un don se descubre, un don se desarrolla y un don se disfruta. Y Dios nos dejó capacitación. ¿Ok? No es el tema ahorita. Pero en tercer lugar, cuando Pablo está hablando, llega al punto del cual vamos a hablar hoy. El propósito que tiene esa capacidad que Cristo dejó en nosotros. ¿Para qué crees que te dio un don? Para usarlo. Tiene un propósito. No te lo dio para que lo tengas ahí abandonado o escondido.
es para que lo uses. A ver, yo estoy diciendo que no todos conocemos, pero estoy seguro que de aquí muchos ya conocen cuál es su don. A ver, ¿qué don conocen? Don Pedro no entra en la lista, ¿eh? ¿Ah? Servicio. ¿Tú lo tienes? ¿Sí? Muy bien. Maestro. Muy bien. ¿Algún otro don? ¿Ah? Evangelismo. ¿Algún otro don? Pastor. ¿Algún otro don? ¿Ah? Intercesores. No es un don. Misericordia sí. Ahorita lo van a ver. No, ojo, si les contesto así no quiero ser grosero y luego digan qué mala onda ese Héctor, siempre me tira todos mis argumentos. No, es lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, no es en mala onda, es, miren, una vez escuché una persona, bueno, mejor no hablo. ¿Algún otro don? ¿Ah? Exhortación es otro don. ¿Qué otro don? Muy bien, está bien. ¿Cuál? Profecía y sanidad, esos son otros dones. Sí hay profetas y sí hay sanadores. Lenguas, y no la de los tacos, hay don de lenguas. ¿Qué otro don? Milagros, ¿qué otro don? Sanidades ya la dijeron de este lado. ¿Algún otro don que conozcan? En vigencia hay 10, en operación. Y aquí nos podemos echar un round a ver quién dice que sí y quién no. No es el tema de hoy. Pero si vamos nosotros al versículo 11 de Efesios, y ahí te va a aparecer arriba algo, de acuerdo al versículo que vamos a ver, crecer en madurez en Cristo es el objetivo de la membresía. Crecer en madurez en Cristo. Versículo 11. El que descendió es el mismo que también subió, dice el 10. Y en el 11 dice, y él mismo constituyó a unos que, apóstoles, ahí está un don. Solamente existieron 12. Y Pablo que fue el añadido. Y se echaron suerte y se añadió a Matías. ¿Solamente cuántos apóstoles existen entonces? Registrados en la Biblia, 14. De ahí el apóstol Guillermo Maldonado no es apóstol. No te puedo explicar por qué, pero no lo es. Sencillo y corto. Y si estás en contra de mí, te pido que por favor te salgas y te vayas. Nah. Él constituyó ¿qué? Apóstoles, ¿ok? Número 2, constituyó también ¿qué? Profetas. Número 3, evangelistas. Número 4, pastores y maestros. Ese es un solo don. Pastor, maestro. Ojo, ¿puede existir una persona que sea maestro sin ser pastor? Sí. Pero no puede existir un pastor sin ser maestro. Es imposible. El pastor es maestro. El pastorado es un don. Así que no creas que porque San Juan de los Rábanos dice voy a ser pastor y es pastor, no funciona porque Dios no lo ha llamado ni capacitado para esa tarea. Se puede esforzar, pero no es un pastor. Te voy a revelar algo, yo no soy pastor. Hay gente que me dice, pastor, sí, ¿por qué? Porque he ocupado cargos de liderazgo, porque he dirigido una iglesia, pero yo no tengo el don de pastor. ¿Lo anhelo? Sí, pero ese es el oficio. Anhelo obispado y buena obra deseo, dice la Biblia, pero yo no soy pastor. Mi rol y mi función, ¿sabes cuál es? Soy un evangelista, no soy maestro, tampoco lo soy. Me encantaría ser un maestro, no lo soy. Soy un evangelista. Eso es muy diferente. ¿Sabes cuál es la tarea del evangelista? Declarar la verdad del evangelio de una forma clara. Esa es mi tarea. Ese es mi llamado y ese es mi don. Nada más. Me ha costado aceptarlo porque yo quisiera tener otro don. No lo tengo. No lo tengo. Es así de sencillo. ¿Sí me explico? Entonces, crecer en madurez, ahorita te voy a explicar por qué estoy tomando tiempo con estas cosas. Ahí te aparecen, ay no, dale clic ya por favor a la otra diapositiva. Con razón todos me están viendo como que ¿de qué está hablando este? La que sigue por favor.
Dice, es una roja, dice crecer en madurez, nada más versículo 11. Y ahora ponme también versículo 12, por favor. Vamos a leer el versículo 12. ¿Por qué Dios pone estos? Ahí hay unas listas que no tengo tiempo de verlas, la verdad me encantaría, pero no tengo tiempo. Está ahí, Primera de Corintios 12, versículo 4 al 11 y versículo 28, y Romanos 12, 6 al 8. Ahí vienen toda la lista de los dones. De esas, no puedo tomar el tiempo ahorita para hablarte y decirte que están vigentes 10 dones nada más, pero te doy una idea: evangelismo, exhortación, enseñanza, misericordia, pastor, presidir, que es lo mismo que liderar, dar, que es lo que tiene que ver con dar dinero, ofrenda, ayudar, servicio, y si se me pasa algún otro, me faltan como 3, creo yo, pero todos los demás no están en vigencia. Por lo menos en nuestro contexto, no están en vigencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué no hay profetas? Porque tenemos la palabra profética más segura. El profeta hoy sería lo que era lo que es el evangelista. Usa la verdad de Dios, la expone, pero sin salirse de este margen, solamente la Biblia. ¿Ok? No hay lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas se usaron para poder escribir la Biblia, para dar una revelación, y ya no es necesario, la tenemos completa. Ya no tenemos sanidades. ¿Por qué? Porque existen los médicos. ¿Existe la fe? Sí. Pero la fe no significa que a fuerza la persona se va a sanar. ¿Ok? Sé que alguno va a diferir conmigo. Están en todo su derecho. ¿Ok? La Iglesia Bíblica Sinaí promueve, predica estos 10 dones como vigentes y en operación. ¿Ok? Es parte de la membresía de la Iglesia. ¿Sale? Versículo 12. Dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de Cristo al dar los dones, ¿cuál es? Perfeccionar, madurar. ¿A quién? A los santos. ¿Pero para qué van a madurar y para qué los va a perfeccionar? Para 3 cosas. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para que ya no seamos niños fluctuantes. Mira el versículo 14 de capítulo 4. Para que ya no seamos niños, esa palabra fluctuantes, la verdadera traducción sería para que ya no seamos niños inmaduros. ¿Qué hace un niño? Es inmaduro. No le puedes exigir que un niño trapee una casa porque él tiene un movimiento inmaduro. Él no se mueve igual que tú. No tiene el mismo movimiento psicomotor que tú tienes. ¿Estamos de acuerdo? Un niño es que inmaduro porque es chiquito, por eso tenemos que cuidarlos. Pero el niño crece y llega a ser un adolescente y ahora ya le puedes demandar y exigir. Entonces, el propósito de Cristo al dejar dones, ¿cuál es? Que la iglesia como un cuerpo madure y al madurar ya no siga siendo niños y que sean inmaduros. ¿Pero en cuanto a qué? Mira lo que dice en el versículo 14. Para que ya no sean llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema, o sea, por estrategias de hombres que usan para engañar y lo emplean con las artimañas del error. Hay un montón de gente así. Te voy a tirar un ejemplo. ¿La Biblia dice mentiras o no? Y si yo te digo que sí, ¿me creerías? A ver, en Romanos dice que Abraham no dudó. No dudó. ¿Es cierto o falso? ¿Ah? ¿Abraham dudó o no dudó? ¿Quién era Abraham? El papá de Isaac. Al que Dios llamó y sacó un pueblo. ¿Dios llamó a Abraham? Sí. ¿Abraham dudó o no dudó? Dudó de Dios. Dice Romanos, capítulo 8, creo que eso 4, donde dice que Abraham no dudó, sino que se fortaleció en fe. Te hago una pregunta, ¿Abraham dudó, sí o no? ¿Ah? Entonces la Biblia es mentirosa porque dice que Abraham no dudó. En Génesis 17 dice que Dios estaba hablando con Abraham y Abraham hace algo, se ríe. No solamente se rió a su mujer capítulos anteriores, también Abraham se rió de Dios porque dudó. ¿Cómo explicas eso?
¿Ah? Porque era inmaduro en esa época. Es sencillo. Cuando la Biblia pone el resultado en Romanos, es evaluando toda la vida de Abraham, que Abraham no dudó en toda su vida en confiar en Dios, sino que se fortaleció en la fe que él tenía. Pero esporádicamente Abraham tenía ciertas dudas. Pero Pablo, al escribir Romanos, está consensando, está poniendo un compendio de toda la vida de Abraham. ¿Y el resultado cuál fue? Abraham no dudó. Yo podría usar ese versículo para demostrarte que la Biblia se contradice. Y ahí estoy usando las artimañas del error. Y ahí puedo llevar a una iglesia que se supone que debería de ser madura, ¿a dónde? A tratarla como un niño inmaduro. El objetivo de Dios al dejar dones en la iglesia es para que maduremos. Es el único objetivo. El objetivo de la membresía es sencillo, que a través de los dones de cada uno los pongamos en práctica y madure su iglesia. Ese es el objetivo. Versículo 13, mira lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú observas Efesios capítulo 4 con una perspectiva singular, estamos equivocados. Porque Efesios capítulo 4 se escribe de forma plural. ¿Qué quiero decir con esto? No dice que tú solo, uno solo, tiene que llegar a ser un varón perfecto. No, dice que la iglesia como cuerpo tiene que llegar, dice, hasta que todos, plural, lleguemos como un solo cuerpo, ¿a dónde? Dice el versículo 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que el cuerpo de Cristo deje de ser inmaduro, que la iglesia ya no sea la misma de hace años, y que haga ahora, esté enteramente preparado, esté a la medida de ¿quién? Espiritual, de Cristo. Te está volviendo loco ahí, ¿va? Te voy a poner un ejemplo. ¿Saben qué es esto? A ver si todos ven. ¿Ah? Una memoria. Ok. Esta memoria, yo sé que los chavitos entre 11 y 16 o hasta 25 años van a saber de volada que la pregunta que voy a hacer es absurda, pero cállense por favor. Vamos a dejárselo a los veteranos de guerra. Los irreverentes no contesten por favor. Voy a soltar el micrófono. Esta memoria, ¿la puedo meter en esta tableta? ¿Sí o no? No, Armando, ah, no te tienes más de 25. Bueno, yo dije que no. Hermano, ¿la puedo meter aquí? ¿Sí? Sí se puede. Segurísimo, reprobado. ¿Se puede o no? ¿Quién más me dijo que? Ahí dicen todos no. ¿Se puede o no? ¿Por qué no? Sería la pregunta primera, ¿se puede o no se puede? ¿Por qué no? Es un adaptador. ¿Ah? Ahí está el punto, eso es un iPad. El iPad no le puedes meter ninguna memoria. No es compatible. Por más que yo trate y busque, no, aparte que es un adaptador de memoria micro SD, no sirve. Yo lo sé, porque yo estoy en la era, en la etapa, maduré con el ambiente, con la cultura. Hay gente de aquí que no lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque no le interesa. Porque dice, yo ni manejo eso, yo solamente quiero el teléfono para hablar y ya. Así pasa con la Biblia. Te voy a decir por qué. Así de sincero y llano. Yo creí hasta hace una semana atrás que la forma en la que la iglesia iba a crecer era usando ciertos métodos que están usando ciertos líderes y pastores. Y me di cuenta que no. Que la forma de crecer la iglesia, ¿sabes cuál es? Una sola. Ocupando cada quien su rol.
Si yo trato de meter esta micro aquí, este adaptador no se puede y no sirve. Hay muchas iglesias que tienen al pastor haciendo un rol diferente al que deben de hacer. Hay muchas iglesias que tienen a los cristianos haciendo cosas que no son su rol, que no son ni su don, ni su capacidad y no funcionan igual. Te voy a hablar de un deporte que se llama el béisbol. ¿A quién le gusta el béisbol? El béisbol tiene un gran y peculiar aspecto. Sale un pitcher. El pitcher está frente a la caja de bateo. El pitcher está luchando con dos cosas. Número uno, en lo que él sabe hacer y lo que él tiene que hacer para ponchar al que está enfrente y lo que le dicen los que están enfrente de él. Porque la gente que conoce de béisbol es la que compra de los lugares más caros que están hasta adelante. ¿Y sabes qué hacen? El pitcher escucha lo que le está diciendo ese que está en la tribuna. Y él está en dos dilemas, entre hacer lo correcto, lo que él sabe que tiene que hacer, o hacer lo que el público quiere para agradarlo. Así se siente el pastor en una iglesia. Cuando él está dirigiendo la iglesia y sabe que tiene que hacer lo que es correcto, lo que Dios le está diciendo que haga, o lo que la gente de la iglesia le pide que haga. Así se siente el cristiano. Cuando él sabe que su lugar no es el servicio, porque sabe que le cuesta servir. Pero como él oye que todo sirve y que si no sirve es una maldición, entonces le cuesta y tiene que venir, pero no es su rol. Mi hermano, ¿cuál es tu rol en la iglesia? Para empezar, ¿qué roles hay en la iglesia? Cuando se disfruta la membresía, se aclara qué rol hay. Voy a dar un comentario y espero que no les moleste. Pero el púlpito queremos poner a cualquiera a predicar. Y si no es su rol, la iglesia no está haciendo bien. ¿Sabes por qué? Podemos decir, Dios es bueno, Dios es sabio, Dios usa a las personas y la palabra es la palabra, sí. Pero la comunicación está puesta en una persona que no es su don, que no es su rol, ¿qué crees que va a pasar? El creyente no va a crecer, el cuerpo de Cristo no va a madurar. ¿Por qué? Porque no es su rol. Cuesta aceptarlo, pero lo dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y mira lo que dice este versículo. Presta mucha atención, por favor. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Viste lo que dice ahí? Según la actividad propia de quién? De cada miembro. Gracias. Yo no puedo poner a una persona que su don es el servicio y que le cuesta la elocuencia al hablar a predicar. Yo no puedo poner a alguien que su don es el servicio a liderar, porque no es parte de su don, no es parte de su rol. ¿Y sabes lo que estamos creando así como una iglesia? Fluctuancia, inmadurez. La iglesia no crece. ¿Han escuchado ese dicho vulgar en México que dice, zapatero a tu zapato? Eso es lo que tenemos que hacer en las iglesias. ¿Cuándo cambió mi perspectiva? Me encanta el performance cristiano. Una buena alabanza como la de hoy, un tiempo reducido, pocos avisos, páginas de internet, comunicación clara y efectiva. Me encanta. No es el método para crecer. Lo descubrí. El método para crecer es lo que dice Efesios capítulo 4. Según la actividad propia de cada ¿qué? Miembro. Y se ayudan entre sí. ¿Te imaginas tú en tu cuerpo el riñón en el lugar del hígado? ¿Qué va a pasar? No, es que sí funciona. Tú pon el riñón ahí. Mira, con el tiempo va a aprender. Seguro va a ser la función del riñón. Tú tranquilo, no te preocupes, hazlo. ¿Ah?
La orina se te va a ir al pulmón, yo no sabía, pero la hermana es enfermera. ¿Te imaginas al ojo en el lugar del pie? ¿Es una catástrofe o no? Solamente Frankenstein hizo eso. Así es una iglesia sin membresía. La membresía es para eso. Es para ver cuál es tu don, cuál es el rol de la iglesia y tú lo puedes ocupar. ¿Y el objetivo cuál es? Que al final la iglesia resulte madura y que el cuerpo que somos todos en una sola iglesia ya no sea de niños fluctuantes. Porque si un enseñador toma el lugar que le corresponde en un púlpito, la iglesia madura. ¿En cuanto a qué? Conocimiento. Porque si una persona que sabe presidir toma el timón y dice, hay que hacer esto y vamos hacia allá como iglesia, no, eso es maldición. Si el que dice hacia dónde vamos es el pastor, ¿por qué no poder poner un don de presidir? Hay muchas cosas, hermano, que ¿saben dónde se descubre? En la membresía. Dale, por favor. Bueno, ahí están. Dale la siguiente diapositiva, nada más lo vamos a leer. Ya no me da tiempo. Versículo 14, aparece la amenaza para la iglesia. ¿Cuál es la amenaza para la iglesia? Ser un niño fluctuante. Venlo en el versículo 14. Para que ya no seamos. La gran amenaza que hay en una iglesia es la fluctuancia en el cuerpo de Cristo. Pueden haber iglesias de 100 años y poder ser niños fluctuantes como cuerpo. ¿Sabes por qué? Son inmaduros. Versículo 15 dice, el medio que Dios usa para que la iglesia crezca hasta la madurez, ¿cuál es? Seguir la verdad en amor. Versículo 15 lo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Versículo 16, el cuerpo tiene un ejemplo de unidad debido a las coyunturas que se ayudan una a otra, pero de acuerdo a la actividad particular de cada miembro. Esta es la clave para el crecimiento de una iglesia, ejercer cada quien su rol. Mi hermano, imagínate que la iglesia promueve un taller en el que se van a hablar los roles de la iglesia. Tú vendrías, estoy seguro. Después de ese taller en el que se hable de los roles que va a abarcar la iglesia, ahora se van a hablar de los dones que cuentas tú como cristiano. Te aseguro que vendrías. Y entramos en el proceso en el cual se te dice, ¿quieres experimentar tu don de acuerdo a tu rol? Sí. ¿Y sabes qué va a pasar? Lo vas a hacer con facilidad, con felicidad, va a haber un fruto o no. Mira, yo cuando hablo con una persona de Cristo, mi esposa me dice, ¿cómo le hace para sacarle toda su vida a esa persona y empezar a platicar? No soy yo. Es la capacidad sobrenatural que Dios me ha dado. Esa empatía que tengo contigo, que me ves y cotorreamos y todo ese carisma, no es mío, es de Dios. Me lo dio para eso. ¿Ves a Tiago? El mismo carácter. Es lo mismo. Y puedo comparar a otras personas que no lo tienen, pero no es el objetivo. Si sé que esa es mi función, ese es mi rol y ese es mi don, número uno, tengo la facilidad. Número dos, ¿qué hago? Tengo la felicidad de hacerlo. Pero lo último que hay un fruto. La gente conoce a Cristo. Pero cuando no ocupamos nuestro lugar, estamos queriendo hacer la función de un órgano que no soy. Y aquí viene un desafío para todos nosotros, hermano. Por favor, la última diapositiva. Madurez es cuando estamos unidos en la verdad y somos capaces de resistir la enseñanza falsa con éxito. Madurez es cuando todos estamos unidos en la verdad y somos capaces de resistir la enseñanza falsa con éxito. Cuando cada quien ocupe su rol, ¿sabes qué se va a dar en automático? La unidad. Pero te tengo otro ejemplo. Sí, está ahí. Dale otra diapositiva. Vamos a ver ahora el desafío de la membresía. Claro, hablamos de una iglesia en la que se habló un desafío hacia un cuerpo. Vamos a otra iglesia, Primera de Corintios. La iglesia que tenía todos los dones. Para que te lo sepas, ahí están todos. En la primera carta a los Corintios le expone todo el talento que tenían y todos los dones. Era una super iglesia.
Para empezar, tenían a 3 expositores increíbles. Apolos, de donde viene la palabra apologética. 2, Cefas, que era el apóstol Pedro. Y 3, Pablo. ¿Te imaginas esos 3 como enseñadores? ¿Te acuerdas de aquella parte de Hechos en la que dice que los apóstoles eligieron a 7 personas que tenían cualidades de carácter impresionantes? ¿Para qué los eligieron? Para que sirvieran mesas y ellos se ocuparan de algo. ¿De qué? De predicar la verdad. Si no hubieran tomado esa decisión, no hubieran llegado a enseñar y a fundar Corinto como iglesia. Pero nos cuesta, porque tenemos la idea falsa en la mente de que, no, el que va a predicar, primero tiene que venir a trapear. No, el que va a enseñar, primero tiene que demostrar el servicio a la iglesia. No digo que no, sí lo tiene que hacer. Pero si tú ocupas a un predicador solamente en el servicio y no lo pones a predicar, ¿quién se está perdiendo el privilegio de madurar? Ustedes, yo como cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hablar de una iglesia que tenía todos los dones, que tenía toda la capacitación, que tenía todo el potencial para salir adelante, pero ¿qué creen que había? El desafío de la membresía, ¿cuál crees que es? Cada miembro de la iglesia es llamado a superar las divisiones y buscar la unidad en la iglesia. ¿A poco no es difícil? Dime, ¿es difícil o no? Simplemente con el matrimonio, es una bronca. Mi mujer quiere que yo ponga a los niños en esa escuela, pero yo no quiero. Y ya estamos divididos. Mi mujer quiere que el domingo coma con sus papás, pero yo no quiero, yo quiero comer con mis amigos. Ya estamos en bronca. Y eso es en la casa, pero como cuerpo, ni te digo. Mira 1 Corintios 1. Vamos a ver cuáles eran los pleitos que tenían nuestros hermanos, que seguramente en Iglesia Bíblica Sinaí no hay. Aquí no pasan. 2 Corintios 1, versículo 10. El cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de una gran muerte. Estoy equivocado, estoy en segunda, perdón. ¿Ya vieron? Ya estoy usando las estratagemas del error. 1 Corintios 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que le habléis todos, ¿qué dice? Una misma cosa. Y que no hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y mira, aquí aparece el chismoso, ¿no? Porque he sido informado acerca de ustedes, dice. Ya me vinieron con el chisme, diría si fuera en México, ¿no? Hermanos míos, le dice. Por los de Chloe, ellos me informaron que hay entre ustedes, ¿qué? Pleitos. Ustedes la pasaron hace 2 años y apenas se están reponiendo. Dale gracias a Dios porque te tocó vivir una etapa así. Muchas gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia maduró. Pero la Biblia no solamente habla de nosotros. ¿Cuál crees que era el pleito aquí? ¿Cuál crees tú que era el pleito? En otra iglesia se llamaban Evodia y Síntique, las que estaban agarradas del chongo, 2 hermanitas por ahí. Evodia y Síntique. Acá estaban todos divididos por causa de ¿qué? De liderazgo. Es muy común que el hombre tienda a seguir al hombre. Es muy común. El desafío de la membresía es que juntos superemos esas divisiones y que juntos encontremos la unidad. Ahorita vas a aprender cómo vas a tratar a un líder. Pero aquí unos decían, mira el versículo 12, quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y otros dicen, yo de Cristo.
¿En cuántos grupos estaba dividida la iglesia? 4. Los de Apolos, que era el de la apologética. Ahorita vamos a leer un versículo. Ya lo puso todo, con razón. El ruego de Pablo es porque vivan en armonía. Eso es más adelante. Pablo recibe un informe de una división en la iglesia, ya lo dijimos. Los pleitos eran por rasgos de enseñanza y discipulado. En Hechos 18:24, si alguien lo puede leer, por favor. Hechos 18:24, alguien que me lea ese versículo nada más, por favor. Pero rápido, que se ponga de pie porque no tengo mucho tiempo. Me quedan exactamente 10 minutos para terminar hoy. Alguien que me lea, por favor, el versículo. Paso, mecha. Llegó entonces, ¿a dónde dice? Antioquía. Un varón judío. A Éfeso. Un varón judío. ¿Pero qué rasgos tenía? Pastor, otra vez, porfa. Varón elocuente. O sea, hablaba con orden, pero era poderoso en las escrituras. Conocía. No era cualquiera, Apolos. Imagínate, tenían al predicador que ganó 5,000 personas en la primera predicación, que era Pablo, más grande que Billy Graham. Y luego se echó otra predicación y se convirtieron 8,000. Tenían al predicador y al enseñador que levantó ¿a quién? No tengo ni plata ni oro, más lo que tengo te doy, levántate en el nombre del Señor Jesús. Tenían al hombre que cuando caminaba la gente con la pura sombra se levantaba. ¿Te imaginas? Ese era Pedro. Y aparte tenían a Pablo, el perseguidor de la iglesia, de sicario a misionero. Un testimonio impresionante. Tenían a un Pablo que cuando hablaba la gente se convertía, que lo habían apedreado, que había estado en alta mar. ¿Te imaginas qué potencial había ahí? ¿Y cómo estaba la iglesia? Dividida. No dice que Pablo, Apolos y Cefas estaban divididos. Dice que la iglesia estaba dividida. ¿Por qué razón? Porque ahora era discutir la doctrina. A ver quién tiene la razón. En el versículo 13, mira lo que dice. Regresamos a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Ahí da la respuesta de Pablo a estas divisiones en el versículo 3. ¿Acaso está dividido Cristo? No. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? No. Y él ahí menciona algo. Mira, ahí en 1 de Corintios capítulo 12, no pierdas el 1, por favor. 12, versículos 12 y 3. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo son un cuerpo, así también Cristo. Hermanos, todos aquí tenemos diversidad de dones, de personalidades, pero todos aquí tenemos un solo cuerpo y somos ¿qué? Cristianos. Porque seguimos ¿a quién? A Cristo. En el versículo 14, Pablo deja muy en claro algo. Yo no he bautizado a tanta gente. Yo solamente he bautizado a Crispo, a Gallo. Si ustedes quieren saber que hay un hermano bien gallito, ahí estaba. Gallo, y el último ¿a quién? A la familia de Estéfanas. Eran a los únicos que él había bautizado. Y andaban diciendo ahí, es que me bautizó Pablo. Dice, no, por si alguna duda les queda, yo nada más he bautizado a ellos, a nadie más de esa iglesia. No significa que en toda su vida en ministerio Pablo no bautizó. En esa iglesia solamente había bautizado a esas personas. Y ya la última parte que yo te diría a ti va a ser, la mayoría de las divisiones y los pleitos en las iglesias se dan por seguir y aferrarse a un líder de una iglesia. ¿Sí está ahí? Por favor, la otra. Y aquí no les tengo que enseñar, ustedes lo vivieron hace poco tiempo. La mayoría de las divisiones y los pleitos en las iglesias se dan por seguir y aferrarse ¿a quién? A un líder de una iglesia. Mira,
tenemos un gran problema y es hambre de poder. Cuando en un hijo de Dios hay un hambre de poder, puede dividir una iglesia. Hermanos, deja de seguir a líderes. Me encanta que haya gente que me dice, me gusta cómo predicas, Héctor. Me gusta, me siento feliz porque es mi don. Pero no me sigan a mí. Yo soy igual de débil que tú. Y yo no soy una buena persona como para que me andes siguiendo a mí. Y el día que yo me levante aquí y diga a la iglesia, véngase la mitad conmigo, yo les pido un favor, agarren una piedra y tírenmela directo a la cabeza. Y si es posible, mátenme. En serio, ¿por qué? Porque un líder con hambre de poder es un líder que no está siendo influenciado por Cristo. Entonces la pregunta que hay ahí es, ¿cuál es la manera correcta en la que tú como miembro de la iglesia debes de tratar a un líder en una iglesia? Para empezar, ¿qué líderes ubicas de aquí? A ver, ¿ah? O sea, el pastor Oscar, ni quien lo dude, ¿no? Está alto y se ve, del hombro para arriba se ve la belleza, ¿no? Así como Saúl, ¿no? Ciro, ahí no hablamos del hombro para arriba. Es con amor, Ciro. Ciro, ¿quién más? El hermano Luis. Luis Ramírez. Perfecto, el hermano Luis. ¿A quién más? Al hermano Esaú. ¿A quién más? Al hermano Nemías. ¿A quién más? Al hermano Alejandro. ¿A quién más? Al hermano Enrique. ¿A quién más? Enrique Martínez. ¿A quién más? Al hermano Marcos. ¿A quién más? A Héctor, ese gordito cachetón. ¿A quién más? A Sebas. ¿A quién más? ¿Cómo debe ser tu trato hacia ellos? Esa es la primera pregunta. No tienes por qué seguirlos, ¿eh? O sea, seguirlos en el hecho de hacer lo que ellos quieran. Tienes que hacer lo que la Biblia dice que hagas y cumplir el rol que la iglesia tiene que fungir en tu vida. Entonces, ¿cómo debo tratar a un líder? Porque el desafío en la membresía ahorita me va a enseñar a mí cómo debo tratar a un líder. Punto número 1, vayan a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Ah, caray, alguien se cayó allá. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, os rogamos, hermanos, que reconozcáis ¿a quién? A los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis ¿en qué? En mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, dice. ¿Cuál es la manera correcta en la que debo de relacionarme yo con un líder espiritual? Honrándolos, teniéndole respeto y demostrándoles amor. Esa debe ser tu relación con él. No dice adorándolos, no dice consintiéndoles todo, no dice tapándoles sus secretos, no. Dice la Biblia, hermanos, ellos son los que les dirigen, los que les amonestan. ¿Qué pasaría? ¿Saben por qué muchos de aquí no quieren a Ciro? En serio, no, en serio, yo no voy a tirar ningún chiste. ¿Saben por qué no lo quieren? Porque si hay una persona que les amonesta directo por su carácter, es él. Y a nadie le gusta que le digan sus verdades. A nadie. Y la Biblia dice que tienes que honrarlo, tienes que mostrarle respeto y tienes que demostrarle amor. Hasta ahorita yo les caigo bien, ¿va? Pero te apuesto que si yo te digo algo que yo veo mal en tu vida y te confronto con la Biblia, ya no voy a ser santo de tu devoción. Y qué bueno, porque a eso me llamó Dios. Pero tu trato hacia un líder debe ser así.
Número 2, Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. ¿Cómo debes de tratar a un líder? Hebreos 13, versículo 7. ¿Lo tienes conmigo ahí, por favor? Dice la palabra de Dios: acordaos de quién, de vuestros pastores, que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13, 7 y complementa con el 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, 7 y 17 dice: consideren su conducta, número 1. Acuérdense de ellos, consideren su conducta. ¿Qué pasa con un pastor que te dice aquí que es pastor y se mete una guarapeta cada 8 días? ¿Tú lo respetarías? No, considera su conducta. ¿Qué pasa con un pastor que te dice que es pastor y te anda metiendo en chismes? ¿Lo considerarías tu pastor? ¿Qué pasa con un pastor? Bueno, ya mejor no hablo de ello porque si no me voy a hundir en el infierno. Consideren su conducta y dice algo importante en Hebreos 13:7, imiten su fe. Y luego dice, obedeciéndoles y sujetándose ¿a quién? A ellos. Mis hermanos, no dice que tú le creas todo lo que él habla. No dice que porque es joven, que porque es contemporáneo, le vas a obedecer todo y vas a creerle todo lo que te dice, que porque enseña muy bien. No dice eso. Dice claramente, considera su conducta. Hay un dicho que tiene el hermano Nehemías: entre más conozco a los pastores, más amo a mi pastor. Y es cierto. Tenemos un buen pastor en la iglesia. Se llama Jesús, no es el pastor Oscar, ¿eh? Consideren la conducta del pastor. ¿Alguien imitaría la conducta del pastor? Vive por fe. Ha renunciado a la prosperidad. Se sacrifica. Yo me acuerdo cuando pasó el caso de Esther, ¿quién andaba llevando de un lado a otro y todo eso? Hermanos, el problema que tenemos con nuestros pastores es que queremos que haga todas las funciones del cuerpo. Queremos que sea riñón, queremos que sea hígado, queremos que sea pulmón, queremos que haga todo. Y te apuesto que no sabes ni cuál es el rol que el pastor tiene en la iglesia únicamente. Eso se encarga en la membresía. Hermanos, ¿cómo debe tratar a un líder? Último versículo, 3 de Juan, versículos 5 al 8. ¿Te acuerdas que leímos ahorita que Pablo había bautizado a 3 personas? Bueno, a 3 grupos. ¿El primero quién era? A Crispo. ¿El segundo quién era? Gallo. La carta tercera de Juan se le escriben a ese mismo, a Gallo. Y mira lo que dice en el versículo 5. Mira cómo era el trato de Gallo hacia su quién, hacia sus pastores. Y ojo, ni los conocía algunos. Versículo 5. Mas quiero recordaros, perdón, ya me fui a Judas, no, Juan, versículo 5. Amado, le estoy diciendo a Gallo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Esa palabra hermanos, si la leen en la NBI o en la NTV, dice itinerantes. Esos itinerantes eran los pastores que andaban de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y dice, le escribe ahí Juan a Gallo y le dice, versículo 5, yo sé, dice, que te has conducido fielmente, porque le prestas un servicio ¿a quién? A esos hermanos. Especialmente ¿a quién? A los desconocidos. Eso para mí es mortal. Llega un itinerante, un pastor que no tiene casa, que viene de paso y pediría hospedaje. Lo primero que le diríamos sería, oiga pastor, pues no puede decirle a su iglesia que nos mande una carta, pues para saber que usted es pastor. ¿Cuál sería el trato hacia un líder? Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. La gente hablaba de Gallo. Y harás bien
en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Mira, yo no entendía ese versículo de encaminarlos. Yo decía, ¿qué es eso de que los encaminaba? Yo no entendía, hasta que un día me invitan a predicar a Iguala. Tengo un amigo allá y me dice, vente para que prediques en unas, creo que fueron como 8 iglesias. Y allá andaba yo, ¿no? Como ellos tienen culto en la mañana, en la tarde, sábado en la tarde, sábado en la mañana y todo eso, me la pasé todo el fin de semana predicando. Y fui a una iglesia que, sin mentirte, eran 5 metros, creo, de frente que tenía así, como por 10 metros de fondo. Era todo lo que tenía. Así, esa era la salchichita esa. Y al lado tenía así como un patiecito, se llamaba Manantial de Vida, bien que me acuerdo. Y me toca predicar. Prediqué, terminé y dice el pastor, bueno, hermanos, el hermano viene de Puebla y hay que encaminarlo. Dije, ah, caray, ¿me van a dejar la autopista o qué? Y dice, así que, hermanos, vamos a pasar el alfolí, vamos a levantar una ofrenda especial y por favor, hermanos, que no se suene. Dije, que no suene. Cuando veo empiezan a pasar los hermanos y depositar, y sí no sonaba, o sea, no caíamos raya, pues, para que entiendas. Y viene el hermano al final y me dice, pues hermano, sé que viene desde Puebla, son 6 horas y media de viaje, mete la mano en el alfolí y me dice, espero que le alcance. Hasta ese momento yo no había recibido ofrenda en las otras 7 iglesias, esa era la última. Y yo había pagado mis gastos de viaje, de gasolina, caseta, y allá me dieron hospedaje y comida. Cuando conté el dinero, eran casi 4,000 a 5,000 pesos que me dieron. Ahí entendí el concepto de encaminar. Y Gallo eso hacía, encaminaba. ¿A quién? A los siervos de Dios. Versículo 8 dice, 7, porque de ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. No aceptaban nada que le dieran los gentiles, solamente los que creían en Cristo. Versículo 8, nosotros pues sabemos, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos, ¿con quién? Con la verdad. Ayer se me acercó Tiago y me preguntó algo, ¿no? Me dijo, ¿cuánto gana el pastor? No tengo ni idea, le dije. Pero un sueldo bueno no ha de ser. Y empezamos a platicar de ese tema de la mayordomía, ¿no? Y tercera de Juan dice ahí en la diapositiva, prestándole servicios, supliéndole sus necesidades, apoyándolos y siendo colaboradores de la verdad que ellos predican. Gracias a Dios porque tenemos una iglesia que apoya a su pastor. Y van a pensar que el pastor me está dando algo porque la última vez lo pasé, lloré por él, pero es que ya estuve en los zapatos de él y sé lo que es vivir en necesidad. Y yo digo mi respeto, yo aguanté 2 años. ¿El pastor ya lleva cuánto de ministerio, pastor? 25 años. 25 años viviendo así. Hermanos, ¿cómo debemos tratar a nuestro pastor? No solamente a él, cualquier otro líder de la iglesia, cualquier otro pastor que conozcas. Ahí están las características, tómale una foto, llévatelo a tu casa y enmárcalo. Me gustaría pegarlo en la Biblia adelante para que lo trajeras cada día y te acordaras de tu pastor o de tus pastores. ¿No les encantaría tener 2 pastores en la iglesia? Aquí estoy disponible. No. ¿No les gustaría? ¿Sabe por qué no se puede? Porque no hay recurso. Pero el promedio semanal de ofrenda por persona en la iglesia son 60 pesos. Y yo no creo que aquí los que estemos ganemos 600 pesos a la semana, que como diezmo demos 60 pesos. Las ofrendas están bajando, hermanos. No es mi tarea decírtelo, porque eso es tarea del tesorero, eso es tarea del pastor, pero nunca te lo van a decir. Pero yo quiero que me empieces a odiar igual que a Ciro. La labor que tenemos con nuestros pastores es infinita. No dice que le creas todo, que le sigas, que desobedezcas, que haga lo que él quiere. No. El hambre de poder no se fija en esas cosas. Dice que estas personas son itinerantes, dejaron todo por servir a quién, a la verdad. Y para empezar, mis hermanos, yo no creo que una persona que divide una iglesia esté siguiendo la verdad. No lo creo, porque la verdad une, no separa. Grábatelo bien.
La última diapositiva dice, las divisiones existen en todas las iglesias, pero a cada división Dios la permite con el propósito de que sobresalga la unidad. Y mis hermanos, te quiero felicitar. A lo mejor hay algún nuevo entre ustedes y dice, no sé ni de qué está hablando que hace 2 años, qué problema, no te importa nada. Si quieres saber te puedo contar, aunque yo tampoco sé casi porque yo no estuve, pero de algo estoy seguro, que ante toda división que es promovida, sustentada y patentada por Satanás, porque eso es lo que él hace, él divide, él acusa a los hermanos, ante toda división sobresale algo en base al amor, porque Cristo nos dijo, mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y en esto conocerán que son mis discípulos, porque dice, en la multitud de amor cubre la multitud de pecados. Y te quiero decir algo, mi hermano, si tú estás en ese lugar y estamos disfrutando de la iglesia preciosa que tenemos y ya no sufrimos de una división, ¿sabes por qué es? Porque sobresalió la unidad. Y te quiero decir, nos hemos graduado en una situación de división y estamos preparados para otra. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está llevando a ser no niños fluctuantes, sino un varón perfecto. En cualquier lugar hay divisiones, pero no en cualquiera se superan. Porque ¿saben qué hacen las iglesias? Cierran. Nosotros no. En el nombre de Cristo, aquí seguimos. Y el desafío de la iglesia, ¿sabes qué es? Perdón, el desafío de la membresía es uno solo, que sobresalga la unidad. Es uno solo. ¿Y el objetivo de la membresía cuál es? Te lo dije al principio, no me dejes mal. ¿Ah? ¿El objetivo de la membresía cuál es? Madurar. El objetivo de la membresía es que maduremos. Y el desafío de la membresía, ¿sabes qué es? Que superemos las divisiones. Y si no maduramos, no superamos divisiones. ¿Quieres saber cómo vas a madurar en tu matrimonio? Cuando haya unidad y superes esas divisiones. ¿Quieres saber cómo vas a madurar en tu empleo? Cuando haya amor, haya unidad y superes esas divisiones. ¿Sales animado hoy, mi hermano? Somos una iglesia preciosa. Iglesia Bíblica Sinaí es una iglesia preciosa, pero necesita de tu don en tu rol para que esta iglesia crezca. Y lo hay, y lo vas a encontrar, estoy seguro. Y el Señor nos va a guiar para que tú puedas aprender cuál es tu rol. Cosas nuevas vienen y eso es parte de la membresía. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, vamos a orar y terminamos. Amado Dios, estamos muy agradecidos contigo porque tu palabra dice que la iglesia no prevalecerá ante las mismas puertas del Hades. Padre, esta es tu iglesia, tú la compraste con tu sangre y Padre, no le pertenece a ningún hombre, Señor. Tú has dejado a una persona como encargada, que es el pastor, y te pido por favor, Dios, que lo bendiga, Señor. A él, a su familia, y te pido que en nuestro corazón crees el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que lo tratemos como tu palabra dice que lo tengamos, en honor, en respeto, sometiéndonos a las órdenes que Él dé, siempre y cuando sea en tu voluntad. Dios, gracias por este cuerpo. Ayúdanos a aprender acerca de nuestro don. Ayúdanos, por favor, Dios, a entender el rol que nos toca, Dios. Por favor, te lo ruego, mi Padre. Por favor, mi buen Señor, te doy gracias a ti porque tú tienes misericordia y compasión de nosotros, Señor. Pero salimos de una prueba. Salimos graduados de esta circunstancia y maduramos, Dios. Y te pido para que ya no seamos niños fluctuantes, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.